cada uno de ustedes. Esta noche es noche de oración y vamos a centrar, antes de orar, vamos a ir a la palabra del Señor. Libro de Éxodo, venga la bondad, libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Leemos, venga la bondad, puesto de pie. La palabra del Señor dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llevó hasta Horeb, monte de Dios. Oremos. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas tu palabra. Esta noche nos hemos reunido para orar y a traer tu palabra, Señor. Necesitamos la luz para nuestra vida. Deseamos, Señor, que tu palabra sea como bálsamo, como ungüento, sea como guía para nosotros. Edifícanos y te agradecemos, Señor, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. Subiendo al monte de Dios, en la reflexión de hoy. Monte de Dios. El monte Horeb que encontramos aquí en este versículo es un monte muy famoso. El monte Horeb es donde Moisés se encontró con Dios. Dice que Moisés apacentaba ovejas de su suegro. ¿Por qué Moisés apacentaba ovejas de su suegro? Porque Moisés un tiempo estuvo con Faraón en el palacio, fue criado, dice, se prohijó en el palacio, fue llevado, pudiendo morir, Dios lo guardó, y allá en el palacio creció, y por una situación de peligro, porque él había hecho justicia de la pelea de los egipcios, y por razones de que él había descubierto también su origen hebreo, él huyó de Egipto a un lugar que se llamaba Madián. En Madián lo que había era campo. Se convirtió en pastor de ovejas, estando un hombre muy instruido en el mismo palacio de Faraón. Ahora estaba pastando ovejas porque el propósito de Dios era grande. Dios iba a usar a Moisés para la liberación del pueblo de Israel de una esclavitud que estaba ya cerca de 400 años. Entonces, ¿qué significa Horeb? El monte Horeb, el monte de Dios. Me llama la atención aquí en la Biblia cuando dice el monte de Dios. Fue allí, dice, que Moisés encontró, vio una zarza que ardía y no se consumía. Era Dios mismo revelándose a Moisés. Cuando venimos a orar, yo quisiera que podamos ubicarnos bien. Cuando uno viene a orar a la casa de Dios, a eso llamamos en este tiempo el monte de Dios. El monte de Dios es el lugar donde uno se encuentra, uno clama, ora, busca a Dios. Para Moisés el monte Horeb fue encuentro con Dios.
Por eso más tarde él recibió los mandamientos de Dios, fue a ayunar a ese lugar, un lugar muy especial donde se puso de rodillas y invocó al Señor y Dios se reveló. Cuando uno viene a orar, uno se encuentra con Dios, Dios se revela, se manifiesta. ¿Cuántos creen que cuando oramos Dios se manifiesta? Entonces quiero que mencionemos algunas cosas. Primero, ¿qué significa el monte según esta palabra? ¿Qué cosa había en el monte? Dice en primer lugar que en el monte se encontraba una zarza ardiente, así se apareció Dios a él, y no se consumía. Luego, allá en el monte, dice